Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una edición de las conversaciones por streaming de Universidad de La Serena. Luego de una semana de pausa, la semana anterior no nos reunimos, pero porque fue un día festivo, ¿no? El día jueves, pero estamos ya de vuelta y con una invitada muy querida por la universidad, probablemente la persona que ha tenido más vocerías en medios de comunicación este año, nuestra epidemióloga, la doctora Paola Salas. Paola, muy buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos, mucho gusto en saludarlos. Gracias por invitarme también. Gracias. No, gracias a ti por estar siempre disponible para que podamos conversar. Recordar que en abril, ¿cierto? Tuvimos yo creo que fue el segundo programa que hicimos, que tú fuiste nuestra invitada. El primer programa lo hicimos con la profesora Angeloni, que seguro debe estar por ahí todavía desde Italia siguiéndonos, así que un saludo para él. Y de acuerdo a lo que me sopla nuestra productora Patricia Castro, el 9 de abril conversamos, ¿te acuerdas? Sí, Y estábamos estoy de ahí acuerdo. como tratando de entender qué era el COVID, si usábamos o no usábamos alcohol gel, cloro, mascarilla. Era el momento, ¿te acuerdas? De si servían las mascarillas o no servían las mascarillas. Ha pasado harto desde aquel 9 de abril, y las cosas han ido cambiando también. Hemos ido aprendiendo todos, los equipos de salud y la ciudadanía, sobre este virus que nos tiene todavía en esta condición, ¿cierto? En el caso de la región, de cuarentena preventiva, y en otros lados del país con cuarentena obligatoria. Pero para entender cómo es que esto se da, por qué en el resto del país hay algunas zonas que ya están relajando medidas, ¿cierto? Valdivia, Aysén, y otras que, como nosotros, parece que vamos un poquito más atrás. ¿Nos puedes explicar por qué se da esta diferencia y finalmente en qué pie estamos como región? Claro. Mira, Carola, esto no es tan difícil de comprender cuando uno, cierto, tiene una mirada territorial, que es lo que nos toca vivir a las regiones, porque las regiones todas se comportan de manera distinta. Tú ves que, por ejemplo, Araucanía, cuando conversamos en abril, yo me acuerdo claramente, porque hablábamos que tú tenías algún familiar por allá, parece, en Temuco. Claro, ellos estaban en una situación mucho de menos casos que los que tenemos nosotros en este momento en la región, pero ya estaban ¿En con serio? cuarentena, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, Mira. eh, el territorio se comporta como la gente quiere que se comporte. Entonces, en nuestra región, sin duda el virus llegó un poco más tarde en términos temporales, ¿cierto? Porque nosotros partimos como la curva de casos ya, francamente, en alza a fines de mayo, ya a fines de mayo, y ahora llevamos 2 meses de muchos casos. Y eso es lo que preocupa, porque tenemos una curva que ha mantenido un número de casos alto. En cambio, otras regiones, como es el caso de Araucanía, tuvieron un pic de casos, ¿cierto? Cuarentenas, todos encerrados, entonces todas esas medidas hicieron que sus curvas ahora ya empiecen a descender. Lo mismo ocurrió con Santiago. Pero nuestra región no ha tenido esa suerte. ¿Por qué? Porque yo creo que nos pilló en mal momento. Partimos muy tarde con la epidemia, entonces el resto del país está en otras circunstancias y en otra situación, que es un poco lo que los epidemiólogos ahora estamos tratando de demostrarle al ministerio, que en realidad la epidemia se comporta de manera distinta, especialmente en las regiones, y que las medidas que se pueden tomar para el resto del país no son todas aplicables a lo que está viviendo, por ejemplo, en este caso, la región de Coquimbo. Nosotros tenemos un franco aumento de casos y estamos viviendo la epidemia en este momento real, de lo que teníamos que ver y ocurrir, que en abril ni siquiera proyectábamos que íbamos a llegar a tener en promedio más de 100 casos diarios. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, Claro. tú me dices, pero doctora, ¿cómo tú puedes ver que es tan distinto las que están en desconfinamiento con nosotros? Un puro ejemplo, Los Ríos nunca llegó a tener en ningún día más de 168 casos activos, 168, ¿ya? Y nosotros tenemos aquí más de 800 casos activos diarios. Ahora, claro, somos el doble de población, pero podríamos tener el doble de activos nomás, po. O sea, en vez de 168, 360, pero Claro. sin embargo tenemos 900. Eso es lo que nos diferencia. O Ujú. sea, tenemos Y una región con una epidemia más agresiva.
¿Y por qué entonces si los números indican que la epidemia está mucho más agresiva acá, por qué todavía no se activan medidas como la cuarentena que sí se activó en otras regiones? ¿Qué es lo que explica esta diferencia en la toma de decisión? Mira, la diferencia principalmente está dada porque los criterios que se establecieron para decretar cuarentenas, que son 5 criterios, 3 de ellos tienen que ver con el número de casos activos, pero no activos, sino que en ese tiempo ni siquiera se llamaban activos, se llamaban casos nuevos nomás, ¿ya? Que es la incidencia. Entonces, el primer criterio es que la tasa de incidencia sea alta. Ahora, ¿nosotros tenemos una tasa de incidencia alta? Sí, para nosotros como región, pero el punto es que si tú la comparas con la tasa de incidencia del país, el país tiene una tasa de 1.800 casos por 100.000 habitantes acumulados, y nuestra región en este momento tiene 650 casos por 100.000 habitantes. Entonces Santiago dice, oye, pero ustedes tienen 1/3 de los que nosotros tenemos, pero resulta que nosotros los tuvimos todos rápido esta tasa, muy alta. Entonces, no nos miran retrospectivamente, ese es el problema. Entonces, ese primer indicador no lo estamos cumpliendo, según ellos, porque es comparativo con el promedio del país. El segundo indicador, que tiene que ver con la velocidad de la transmisión del virus, que es un indicador relacionado con los casos activos, pero con también la capacidad que tiene un caso positivo de contagiar a otros a través de sus contactos. Este es un indicador que apareció ahora hace poquito, en el último informe, el día lunes, que se llama indicador global, una cosa así. Tú lo tienes que haber visto, global. Lo ideal es que tú puedas identificar a los contactos estrechos para que ellos no se enfermen. En más de mínimo, los que tienen síntomas de esos contactos estrechos, en mínimo 60% de ellos. Y nuestra región, en la semana del 4 al 11, ubicó alrededor del 30% de esos pacientes. O sea, tenemos la mitad del indicador deteriorado porque no podemos demostrar que además nuestros contactos se están enfermando. Entonces, es difícil cumplir con los indicadores para la cuarentena, porque primero no tenemos la tasa de incidencia, ¿cierto? Que nos exigen comparativamente con el país. Segundo, no tenemos los datos de trazabilidad que deberíamos de tener ideales para poder decir que la velocidad de la infección es más rápida en nuestra región que en el resto del país. El tercer indicador tiene que ver con la densidad de población y la incidencia en la densidad poblacional. O sea, ¿cuántos enfermos tenemos por kilómetro cuadrado? Ese es el indicador, ¿ya? Entonces, tampoco tenemos demostrado cuántos de nuestros casos están todos concentrados en las grandes urbes, por ejemplo, y cuál es la incidencia en el sector rural. Yo no he visto ese dato por lo menos, no sé si tú lo has visto, pero no se ha O sea, he generado. visto desagregadamente uno ve, o sea, solo si mira los datos de hoy, por ejemplo, que claro, que por comuna, ¿cierto? Coquimbo parece estar un poquito escapado respecto de otras comunas. Correcto. Pero claro, efectivamente, ¿cuál es la unidad de análisis ahí? La comuna, lo rural y lo No, urbano. es la densidad poblacional. Entonces, la densidad poblacional tiene que ver con la cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Entonces, es casi un indicador geográfico. Y yo no he visto ninguna tasa geográfica en la región. ¿Te das cuenta? Entonces, no estamos generando los datos que nos exigen para poder decretar la cuarentena, porque tenemos que demostrarle al Ministerio de Salud que estamos en una situación distinta. Y para eso hay que hacer análisis de información. Yo creo que por ahí hemos ido fallando. Y el otro, ya, llevamos el tercer indicador, ¿cierto? Que no lo podemos demostrar. El cuarto indicador, que sí podríamos demostrarlo, es el perfil de la población. ¿Cuánta gente hay adulto mayor en la región? ¿Más que el país? Hay más. Pero, ¿qué porcentaje hay por comuna? Eso también debería estar ya en un mapa en la región, ¿cierto? ¿Cuántos adultos mayores hay en Canela? ¿Cuánto hay en Combarbalá? ¿Cuánto hay en Coquimbo? Eso debería estar listo. Entonces, ese indicador sí lo podemos construir para pedir la cuarentena. ¿Y cuántos crónicos hay por comuna o por sectores? También lo podemos construir. Y después viene un indicador difícil de construir, pero no imposible. ¿Cuál es el perfil sociodemográfico del territorio? ¿Cuántos pobres hay en cada comuna? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza en Ovalle
a diferencia de La Serena, ¿cuál es el porcentaje de pobreza, por ejemplo, en Montepatria, a diferencia de Coquimbo, y así? Entonces deberíamos de tener también el mapa de la distribución de la pobreza, por ejemplo, en la región. Entonces, tú cuando vas a pedir a Santiago, tienes que decir, la región tiene un 22% de pobreza, y el promedio del país es un 20%, o sea, tenemos más pobreza, me tiene que dar la cuarentena. Te das cuenta que la pedida tiene que ser con datos. Y eso es lo que yo siento que en este momento quizás nos está faltando un poco, ¿ya? Pero no es una decisión que se pueda tomar a nivel regional, dicen, pero yo creo que sí se pueden tomar decisiones regionales, como por ejemplo analizar la información. Eso. Tú bien dices que en el fondo hasta aquí hay que ir a pedir a Santiago. Es una frase que usaste bastante mientras dabas la explicación. Y una de nuestras audiencias, que es Francisco Javier López, que aprovecha de mandarte felicitaciones, dice, se habla de no considerar el libreto de Santiago. ¿Estás de acuerdo? ¿A eso te refieres cuando dices ir a pedir? ¿Es el libreto, la historia, el guión, la rúbrica, como decimos los profesores, que tiene el Ministerio de Salud en este caso y que estandariza? Porque igual uno tiene que entender que atender la diversidad es muy difícil, ¿cierto? Es complejo, es necesario, pero es complejo y evidentemente estandarizar, homogenizar ciertas cosas también ayuda. ¿Cómo es que este libreto, ¿cierto?, centralizado de Santiago nos está perjudicando o no como región? ¿Y de qué manera es posible que la ciudadanía también se involucre en este ir a pedir y no dejarlo solo, a lo mejor en manos de los comités de expertos, que yo creo que han hecho todo lo posible a nivel de gobierno por conseguir probablemente esta escucha? Claro. Mira, eso que acaba de mencionar el auditor es la realidad. Nuestro país es un país que aquí quedó demostrado que tiene decisiones a nivel central. Entonces, porque por ejemplo, la estrategia del paso a paso es una estrategia que los epidemiólogos no estamos totalmente de acuerdo, porque habla del 50% de la población de Chile, que es la que está en Santiago, ¿ya? Y la que está en las regiones que ya no tienen epidemia. Pero las regiones como la nuestra no quedó involucrada en este paso a paso. No hay cómo encajar a nuestra región en una de esas fases del paso a paso. ¿Por qué? Porque uno entra al paso a paso después de haber vivido la curva de la epidemia, cuando empiezas a bajar los pasos. Entonces, nosotros todavía no estamos en el paso previo del paso a paso, por así decirlo. Ya, o sea, tomaron esa decisión, ¿cierto?, de manera homogénea para todo el país, y cuando las situaciones de las regiones es heterogénea. O sea, nuestra región tiene una realidad totalmente distinta a la de Santiago, totalmente distinta a la región de los ríos, de los lagos. O sea, los lagos se está pareciendo más a nosotros, hasta igual que nosotros. Ñuble también está un poco complicada, y Talca, ¿no es cierto? Todo ese sector están súper complicados, igual que nosotros, pero no nos escuchan. Entonces, en epidemiología nosotros estamos acostumbrados a vivir un poco con estas decisiones, porque también la OMS, fíjate, es mucho más flexible que lo que está haciendo en este momento en nuestro país, porque la OMS dice, evalúen a nivel territorial, y a nivel territorial tomen decisiones. Entonces, que es un poco lo que está haciendo el alcalde de Illapel, ¿cierto? Él en su territorio dijo, ya, no nos quieren dar cuarentena, vamos a hacer cuarentenas preventivas en la comuna. ¿Cuántos supermercados están dispuestos a cerrar, ¿no es cierto?, un día y abrir al otro día, y el otro abre después otro día, para que todos ganen, pero poquitito, pero que todos nos cuidemos? Voluntarios, ¿cierto? Y se inscribieron los supermercados de manera voluntaria, algunos cerraron, otros no, y así. Entonces, eso es tomarse la salud pública por las manos de la población. Y a eso es a lo que nosotros vamos a tener que llegar, porque ya no podemos depender de decisiones a nivel central, porque el país está en otra y está centralizado en lo que pasa en Santiago. Lamentablemente, es triste decirlo, pero fíjate que para lo único que nos mencionaron hace pocos días, como 3 días atrás, es que somos la región que tenemos, ellos están preocupados por el nivel de trazabilidad que tenemos, que es muy bajo. Para eso nos ubican.
te das cuenta que los territorios ahora tienen que empezar a tomar decisiones de manera autónoma, también, pues, sin saltarse la ley, por supuesto. Ahora, en este sentido, Paola, yo hay como eco, parece que rebotó un poco la señal, pero quería comentarte que el centralismo, que es un pecado de nuestro país, ¿cierto? El centralismo que acabas de detallar también corre riesgo de replicarse en las regiones, eso está archiestudiado, ¿cierto? Una cosa es que tengamos un país centralizado, pero después las regiones también replicamos el centralismo y entonces miramos la cabecera de la región y nos olvidamos de la diversidad que también existe en las demás comunas, digamos, o zonas del territorio. Entonces, cuando yo miraba los datos de hoy, lo primero que llama la atención, ¿cierto?, es el comportamiento del contagio en Coquimbo de La Serena versus las demás comunas. ¿Cómo no caer en ese mismo centralismo, pero ahora en la región? ¿Cómo lo harías tú si estuviese a tu alcance el tomar estas decisiones o guiar las decisiones de la región? Mira, eso es muy fácil y es un poco lo que el gobierno empezó a hacer ahora desde el 3 de julio, cuando traspasó la actividad de trazabilidad a los municipios, ¿cierto? A los equipos de salud local. Entonces, ahora los municipios tienen la oportunidad de tomar la decisión, ya sea no solo de trazabilidad, sino que también de ir tomando medidas de salud pública con su población. Entonces, a nosotros como universidad nos pidieron una idea de cómo podrían hacerlo, ¿cierto?, para evitar el centralismo, como tú dices. Y en epidemiología es muy simple porque yo lo escribí, hice un programa de salud pública para los municipios y se los mandé a los que lo pidieron. Nos pidieron 6 comunas, nos pidieron el programa. Entonces, la idea de ese programa es que tú haces lo que se llama la vigilancia epidemiológica, pero de manera activa. O sea, haces trazabilidad, identifica a los positivos, a los contactos, qué sé yo, todo eso se llama vigilancia epidemiológica. Pero a eso le tienes que agregar algo que se llama organización sectorial. Y en esa organización se arma lo que se arma en toda situación de crisis, que se llama una sala de crisis, ¿ya? Tiene ese nombre porque es una sala. Si no estuviéramos con coronavirus, tendríamos que estar todos los que estamos trabajando en la pandemia en una sala, ¿cierto?, que se dispone que va a ser para reuniones ejecutoras diarias de lo que vamos a hacer hoy día para detener el coronavirus, lo que vamos a hacer hoy día a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 13, a las 14, hasta las 20 horas. Al otro día, a las 7 de la mañana, partirían los hospitales haciendo visita con los enfermos y reportando a la sala de crisis. Además, las escuelas que van a estar los profesores a cargo de hacer promoción de salud, entrega de dípticos, trípticos, ¿cierto?, etcétera. Todos ellos que van a hacer esa parte, ¿cierto?, reportan a las 11 de la mañana cuántos trípticos entregaron. Después, los de la ONEMI, que son los encargados, ¿cierto?, de las emergencias sanitarias, que no sé qué estarán haciendo ahora, pero yo ya lo hubiese puesto a trabajar, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? Ellos tienen que hacer el posicionamiento de los casos en el mapa, por decir algo, ¿cierto?, para ver dónde están y cómo podemos nosotros apoyar el hecho de que si están en el sector rural, el equipo de la parte social va a ir a visitarlos. ¿Quién sale? Sale tal grupo de personas de la municipalidad que son del ámbito social, ¿cierto?, y van a ir a visitar hoy día a 10 de los contactos y le van a entregar la caja de alimentos. Entonces, los del equipo de salud, tienen que entregar a adultos mayores tal cantidad, ¿no es cierto?, de medicamentos y alimentación complementaria. Eso que uno dice, pero ¿qué es eso, doctora? Eso se llama trabajo comunitario. Y así es como se enfrenta una epidemia, con trabajo comunitario. Tienes que involucrar a la gente, porque si no la involucras, no vas a lograr que esto pare. Porque ¿qué está pasando? La gente, ¿cierto? Ahora, no tiene que ser físicamente. Por ejemplo, yo viví esta experiencia cuando fue el brote de norovirus en Ovalle. Yo armé la sala de crisis en la gobernación. Y ahí iba toda la gente todos los días y me reportaban cosas y hacíamos gráficos, lo íbamos pegando en la pared, fíjate, en la pared. Y el que quería iba. Me acuerdo que un día llegó un senador, ya yo pensé que era un vecino, y yo le mostraba la sala de crisis y le decía, mire, así va la cantidad de enfermos. Aquí identificamos que en 2 de los ríos, ¿cierto?, los ríos estaban contaminados con el norovirus.
Y aquí, y le mostraba la gráfica y le iba explicando el brote a todos los ciudadanos, los que quisieran. La sala de crisis abierta. Entonces, la gente se entera del problema. ¿Qué hace? Se lavan las manos, ¿cierto? Se cuidan, intentan usar la mascarilla y nosotros controlamos ese brote en un mes. En un mes. Entonces, hubo un gran número de casos, 800 casos diarios, pero después de la sala de crisis, a las 2 semanas, bajamos a 12 diarios. ¿Cómo se logra eso? Puro trabajo comunitario. O sea, la gobernadora, yo le decía a la gobernadora, hay que hacer parafernalia, o sea, salir con altoparlante diciendo lávense las manos, ¿cierto? Por favor, por las calles. ¿Quién me ayuda? Ya, y ella ordenaba quién iba a hacerlo. El alcalde, hay que hacer encuestas domiciliarias porque necesitamos saber si fueron los alimentos, si están contaminados o no. Entonces hay que hacer la encuesta a los enfermos. ¿Cuántas encuestas, doctora? 300. Chuta, ya, técnicos paramédicos de los institutos, ¿cierto? Y ellos, yo los capacité a 300 personas, todos salieron a encuestar. Y en 3 días teníamos datos. Y podíamos decir que el brote, ¿no es cierto?, se detuvo, no porque hubiese habido mucha tecnicidad, porque yo era una epidemióloga, pero me llevé a todo el equipo de la Ceremi, que trabajaba conmigo en epidemiología, a Ovalle. Y allá montamos en la sala de gobernación, ¿no es cierto?, puestos para trabajar, y mi secretaria de estadística estaba allá, donde está el problema. Entonces, lo que tienen que hacer los municipios es hacer esto que yo hice, trabajar con su gente, que ellos lo tienen a sus personas, aunque sea por teletrabajo. Ahora no pueden estar en un lugar físico, pero pueden armar una sala de crisis remota, donde podríamos estar reportando, ¿no es cierto?, el número de casos, cuántos fueron a visitar, porque están haciendo este trabajo, pero lo están haciendo quizás disgregado. Lo que ahora tienen que hacer es unirse y empezar a entregar información de qué estás haciendo tú, qué estás haciendo yo, y así van generando motivación también en frenar la pandemia, porque hay que motivarse. No hay que esperar a que nos den el número de casos diarios y decir, chuta, hoy día tenemos 11 más. Mañana vamos a tener 15 más. Pasado mañana 25 más. Paola, ¿y no será también que de repente, también por la centralización de la información y porque uno compara, ¿cierto? ¿No será que estamos también todos esperando que la cuarentena detenga todo? Es como, si decretan cuarentena, esa es como la fórmula para que esto se detenga. ¿No habrá algo de eso también, de cierta comodidad, entre comillas, de nosotros como ciudadanos y como personas responsables de nuestra salud, de esperar que una medida administrativa frene algo que también depende, a mi juicio por lo menos, de las medidas individuales que yo tome todos los días? Sí, mira, mucho de eso hay porque primero, este agente infeccioso es distinto. No es el norovirus se transmite por las manos también, pero es orofaringeo, o sea, tú por no lavarte las manos, fuiste al baño, te comes una manzana y te comes el virus, ¿ya? Pero el coronavirus tú no lo transmites solo comiéndolo, sino que lo transmites respirando. Y esa es la diferencia, porque no puedes integrar a mucha gente a trabajar junta, por ejemplo, para combatir al enemigo, porque ese enemigo se puede contagiar al que tienes unido, ¿cierto?, trabajando. Entonces, esto de la telemedicina o teletransferencia que le estamos llamando ahora, o vía remota, por muy integradora que uno piense que es, fíjate que a mí me da pena apagar el switch cuando hago un Zoom contigo. Me da pena porque es como que te quiero seguir viendo. ¿Sí o no? Claro, es una cuestión que emocionalmente además nos ha afectado porque el coronavirus nos dijo ya, no va a haber más a tus compañeras de oficina ni a tus compañeros de trabajo. Ya, ahora tenés que mirarla por una pantalla. ¿Ya? Yo tengo alumnos que nunca los he visto, ¿ya? Y les tengo que hacer clase. ¿Y tú cómo generas esa sensibilidad? Entonces, lo que tú mencionas tiene mucho que ver con que nos obligaron a estar así ahora, pues también, esperando a que otros tomen las medidas de control. Y ese otro significa decreten la cuarentena y lo que pasa de mi casa para afuera, ¿cierto? No me importa porque yo no voy a salir afuera. Entonces, ojalá
tomen una cuarentena para todos esos que salgan, ya un poco como que los castiguen con la cuarentena para que no salgan, ¿ya? Pero no es un problema casi mío, y eso es lo que está generando el problema del coronavirus, porque el coronavirus no se detiene por los otros, se detiene por nosotros, todos juntos. Yo, la que estoy en la casa, que estoy haciendo educación, que estoy tratando de convencer a un dirigente comunitario cuando hablo con él, ¿no es cierto?, que le diga a sus abuelitos que no salgan, etcétera. Entonces, cada uno tiene que hacer un pedacito para detener la pandemia. Y allí es donde nos pilló el virus, nos pilló desintegrados, nos pilló trabajando cada uno en su tema, y él nos obliga a trabajar como yo les enseñé recién con el norovirus, todos juntos. Y ahí es donde yo creo que estamos medios débiles. Hola, mira, ya hay algunas personas haciéndonos preguntas, así que les agradezco a Marcela, Claudia, Sergio, Maximiliano, Gabriela. Vamos a hacer las preguntas a la doctora, no se preocupen, quédense con nosotros, pero ahora quiero, ya que hicimos el análisis un poco de cómo nuestra región se ha comportado de manera distinta y por qué lo ha hecho, tú dijiste hace un rato que estamos viviendo la pandemia, y viviendo la pandemia significa estar, ¿cierto?, en una especie de pic sostenido, que crecimos rápido y nos hemos mantenido ahí. Por lo tanto, si uno hace el análisis, dice, bueno, hay varias familias hoy que tienen en su vivienda, en su entorno cercano, una persona, un integrante con la enfermedad. ¿Cómo se vive con una persona con la enfermedad? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Porque efectivamente uno tiene riesgo de contagiarse, pero si hace las cosas bien, podría no contagiarse, ¿cierto? Así es. Mira, esto es curioso porque yo les pido que pongan atención en esto. El virus, ya, esta es una persona que está contagiada, tiene virus, ¿ya? Resulta que él, mientras no tenga síntomas, no va a contagiar. Pero cuando él empezó a tener síntomas, 2 días antes, dos días antes de tener síntomas, ya contagiaba. Entonces, fíjate que uno dice, chuta, o sea, ya yo estoy esperando que mi marido, que llegó del trabajo, ¿cierto? Estoy tranquila porque no tiene síntomas. Pero cuando empieza con el síntoma, ya tengo que pensar que él 2 días antes pudo haberme contagiado, ¿ya? El punto es que tú, como contacto estrecho, o el que va a cuidar a esa persona que está positiva, no vas a hacer los síntomas ni la enfermedad hasta por lo menos 2 días después que él esté con los síntomas, ¿ya? O sea, hay una pequeña ventanita de oportunidad que se le llama ahora, ¿ya? Es una ventana de oportunidad, y que los gringos la nombraron de esa manera, y así es como se masificó en todo el mundo, ¿ya? Y se llama la ventana de oportunidad. Incluso en el indicador que nos llegó a nosotros como región desde ayer de la trazabilidad dice, oportunidad de investigación epidemiológica antes de 48 horas. O sea, ¿qué oportunidad tenemos? Tenemos la oportunidad de encontrar el contacto de ese caso positivo durante 48 horas. Porque en esas 48 horas, acuérdate que este estaba positivo, en estos 2 días, yo como contacto no voy a enfermar a nadie más. Entonces, lo ideal es que si hay un caso positivo, él en forma inmediata lo aislamos en la casa, lo ponemos en una pieza aparte, ¿cierto? En el mismo momento que él tiene síntomas. No tenemos que esperar el resultado de la PCR, sino que síntomas. Lo ponemos en un lugar especial y le decimos, estamos, aquí te quedas 14 días. Yo te voy a mandar. Si él puede hacer cosas solo, que las haga. Que haga la cama, que él limpie el baño, ¿cierto? Que él se pueda atender porque puede que tenga síntomas leves como dolor de cabeza, un poquito de fiebre, ¿ya? Y entonces, si él es autovalente, que él haga todo. Eso es lo ideal. Entonces, ¿qué hacemos? Solo le ponemos en el baño o en la pieza que él va a estar todos los materiales. Cloro, dilución de cloro en 1 litro de agua, 2 cucharadas de cloro, jabón, harto jabón para que se lave mucho las manos, ¿ya? Y mascarilla. Él tiene que usar mascarilla cada vez que alguien más de la familia va a entrar a la pieza de él tiene que usar mascarilla, y el que entra, los dos.
Entonces, ¿ya? De esa manera puede que la familia no se enferme, no tiene por qué enfermarse, ¿ya? Acuérdate que hay 2 días. Entonces, en esa oportunidad de los 2 días, además, yo tengo que implementar en mi familia todo lo que sea compra de mascarilla y todo eso, porque voy a tener que usar dentro de la familia mucha mascarilla, dentro de la casa, ¿ya? Luego, esta persona se queda en el dormitorio y el resto de la familia en otro lugar, puede ser lo ideal, ¿cierto? Si él no puede quedarse en el dormitorio, hay que pedir que la Seremi lo lleve a una residencia sanitaria, ¿ya? Porque ahí lo mantiene aislado 14 días. Yo sé que esto es doloroso para algunas familias, pero créanme que así es como se controla el virus, no hay otra manera, porque aquí de lo que se trata es que él cuide a sus seres queridos, ¿ya? Entonces, la familia, si hay un cuidador, alguien que puede hacer de cuidador porque él no puede hacer las cosas solo, ¿ya? Allí entra entonces el que lo va a cuidar, que tiene que usar mascarilla, guante, pechera. Y ese entra solo para llevarle la alimentación y para limpiarle una vez al día el baño, nada más. No necesitas cambiar sábanas todos los días, puede ser cada 2 días, cada 3 días, ¿ya? Si es que suda por la fiebre, quizá hay que cambiarle todos los días. Pero ahí tú sacas la ropa, la pones en bolsas plásticas y juntas la ropa del enfermo para lavarla toda junta. Además, la alimentación, lo ideal es que él ocupe solo él la taza que tú le llevas. Después tú la sacas del dormitorio, ¿cierto? La trasladas y la lavas con agua y con cloro y agua caliente. Y solamente esa loza la ocupa el enfermo, ¿ya? Y tú la lavas, ojalá, siempre, ¿no es cierto?, aparte del resto de la loza de la familia. Le preparamos la comida, se la llevamos y se la dejamos en un rinconcito, ¿cierto? Y él después se para, porque siempre tiene que estar a 2 metros del cuidador. 2 metros. No puede usted ir y entregarle la bandeja ahí sobre la cama al enfermo, no. Tiene que usted dejársela en una parte donde él pueda alcanzarla después, ¿ya? Comió todo y listo. Y después lavamos, ¿cierto? Hicimos la desinfección del baño una vez al día con harto cloro, dejamos que el cloro actúe por 10 minutos por lo menos en todas las superficies y se limpian también las superficies con un paño, con agua y jabón y después con cloro. Y esa es la vida que tiene que tener el enfermo por 14 días. El punto es si es que alguno de estos enfermos sigue con fiebre antes de cumplir los 14 días, 3 días antes de haber cumplido los 14 días, si tiene fiebre, tiene que tomar otro periodo de incubación más encima. O sea, en vez de 14 días va a tener que estar 28 días usted cuidándolo. Y ahí no es solo el enfermo el que está en cuarentena, está toda la familia en cuarentena. Porque en este momento, al contacto estrecho, que es el intradomiciliario, ni aunque tenga síntomas, no le van a hacer el examen. Porque se puso una norma, también nacional, cuando Santiago no tenía cómo hacer exámenes, ¿cierto? Entonces se puso la norma para todo el país, que a todos los contactos estrechos se les va a considerar como positivos si tienen síntomas. Entonces no le vamos a hacer examen y ahora se llaman probables. Así que ese es el cuento, ¿eh? No espere Bueno, que le igual vayan a ir a hacer el examen, nada. también recordarles que en el marco de las campañas que la universidad ha hecho, tenemos material alojado en nuestro sitio web sobre cómo, por ejemplo, convivir con una persona con COVID-19. Así que también están estas medidas que tú acabas de detallar, ¿cierto? De cómo manejar el aislamiento intradomiciliario. Pero junto con esas medidas, una de las cosas que yo creo que hoy día es de mayor utilidad, y porque he tenido casos relativamente cercanos, amistades o amigos que finalmente la angustia es cómo saber si es un síntoma dentro de lo normal, por decirlo de alguna manera, o está desarrollando síntomas que ameritan llevar al paciente a la atención hospitalaria o al SAMU, etcétera. ¿Cómo una familia puede darse cuenta que está en ese preciso momento donde vale la pena llevar al enfermo a la asistencia o más bien esperar la visita o la evolución natural del cuadro? Mira, esa es una buena pregunta porque toda la gente en este momento, lamentablemente, si tú tienes síntomas, ¿cómo los diferencias de otras enfermedades? ¿Cierto? Porque todos nos podemos resfriar de adenovirus o de influenza, de otras cosas.
hasta el momento yo les podría decir que cualquier síntoma de los 11 que yo les voy a mencionar ahora, cualquier síntoma de estos 11, si tú tienes más de 2 de ellos, es coronavirus. ¿Ya? Ya. Entonces tienes que descartar que no sea coronavirus, o sea, hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Y para que se demuestre lo contrario, te tienen que hacer la PCR, ¿sí? Ahora, los únicos que le están haciendo PCR en este momento a las personas es con los que tienen 2 síntomas o más. Los síntomas son fiebre mayor a 37,8, que al 40% nomás les da fiebre, así que no espere que le dé fiebre. Dolor de cabeza, más del 70% de los chilenos que tienen coronavirus parten con el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza constante, que no se pasa. Tú tomas paracetamol y sigue el dolor de cabeza, ¿ya? Y además, tú tienes que descartar que no sea por jaquecas, que siempre te da el dolor de cabeza. Entonces, uno sabe cuando es jaquecoso y te duele la cabeza por eso. Entonces, esto es un dolor de cabeza que es producto del virus, porque él tiende a resecar la vía respiratoria. Entonces, es como una sinusitis que te duele la cabeza. Te tocas aquí y te duele, ¿ya? El dolor de cabeza siempre va asociado a calofríos con la fiebre, ¿ya? O sea, el calofrío es un síntoma, po. O sea, calofrío. Uno dice, pero esa cuestión, doctora, no es grave. No, pues no es grave, pero es un síntoma del coronavirus, ¿ya? Otro síntoma, ¿no es cierto?, es el dolor muscular. Que el cuerpo, como que los músculos no tienes ánimo para levantar los brazos, ¿ya? Dolor muscular. El dolor torácico, o sea, te duele esta parte de aquí del pulmón o de la espalda, como una neumonía, ¿cierto? El dolor torácico. Después está la más cuestionada de los síntomas, fíjate, llevamos 7, que es perder el gusto y el sabor, ¿ya? Yo hablaba con un caso ahora en la mañana y ella me decía, no, no doctora, si yo no tengo síntoma, mire, a lo más no siento lo que estoy comiendo. Ese es un síntoma, ¿cierto? Porque tú pierdes el gusto y el sabor. Entonces, esos dos por separado son un síntoma. Si tú ya tienes 2, solo gusto y sabor, son 2 y te deberían de hacer el examen coronavirus. ¿Te das cuenta? Y después vienen los más graves que son, por ejemplo, la tos, porque la tos ya te da cuando tú tienes un problema respiratorio, ¿ya? Entonces, la tos es por lo que más se está hospitalizando la población en este momento, ¿ya? Entonces, y la dificultad para respirar. Entonces, si tú presentas 2 de estos síntomas que yo mencioné, que se llaman síntomas de la enfermedad coronavirus, tienes que ir a un centro de salud a hacerte el examen. ¿Dónde está el problema? Que la gente no está yendo al centro de salud. Y yo se los puedo demostrar, porque en el Big Data de la OLS hicimos un dashboard de las consultas de urgencia por centro de salud de la región. Está el Santa Cecilia, usted puede ir a seleccionar el Santa Cecilia, puede ir a seleccionar el de las compañías, ¿no es cierto? Lo busca en el dashboard de ahí del Big Data, OLS, se llama consultas de urgencia, y usted pincha su consultorio y va a ver, fíjese que en años normales, por ejemplo aquí en La Serena, había 1.400 consultas de urgencia en el mes de junio. ¿Cuánto hubo el mes pasado? 80. 80, Carola. O sea, nadie está yendo al hospital, nadie va al consultorio. Entonces, obviamente, cuando llegan, cuando están muy graves y a ese le están haciendo el examen y por eso es que tenemos el número de casos tan alto, porque están llegando ya muy graves. Entonces, Paola, ahí me parece súper pertinente la pregunta de la colega Marcela Gatica, porque dice, Paola, ¿crees que los comunicadores, los investigadores y el personal de salud hemos fallado en comunicar el riesgo efectivo en nuestra región? ¿Cómo podríamos reestructurar el mensaje de forma efectiva? Porque claro, yo te escucho y observo mi entorno, me observo a mí misma, ¿cierto? Que es el primer patrón que uno tiene, no por ego, sino que para decir, chuta, ¿qué estoy haciendo mal yo? Y uno dice, yo no salgo. O sea, a mí me podrá doler la cabeza, pero a menos que tenga así la duda real y la sospecha, acercarme a un centro de salud, siendo súper honesta, chuta, no lo haría. O tendría que sentirme muy mal. Entonces, claro, algo falla, o algo estamos entendiendo mal, o algo los comunicadores, los investigadores, no estamos haciendo bien.
No, mira, yo te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa se llama miedo. ¿No? Y que en las epidemias es algo normal. O sea, tú me podrás ver toda la vida como profesora, ¿cierto? De alguna manera, pero nunca con miedo. ¿Por qué? Porque como epidemiólogo, a nosotros nos forman en eso y nos hacen pasar por situaciones simuladas, de situaciones que nos van a dar miedo, para que cuando estemos en una epidemia real no nos dé miedo. ¿Ya? Entonces, el fondo del asunto es que a ti te da miedo ir al consultorio porque crees que si no estabas enferma, allá te vas a enfermar. Entonces, mejor no voy. Te detienes, te das cuenta y no vas. Entonces, yo encuentro que eso que está pasando no es culpa de la ciudadanía, es algo natural y normal en una epidemia. Lo que tenemos que hacer los equipos de salud es cambiar la estrategia. Si la gente no está yendo entonces porque tiene miedo, yo voy donde ellos. Po. Eso deberíamos de hacer, porque eso yo, si fuera la jefe del hospital, diría, ya, que vamos a implementar un teléfono que puede usarse el mismo de Salud Responde, ¿cierto? Todos los que llamen con síntomas, preguntando por los síntomas, o voy a armar una campaña de difusión, que todo el que tenga síntomas nos llame, nos dé la dirección y nosotros vamos allá y le hacemos el examen en la casa. Tranquilito en su hogar, con todas las medidas de precaución. Si usted quiere, se lo hago en el patio. No entro a su casa, se lo hago en el patio nomás porque le tengo que poner una tórbola en la nariz, ¿cierto? Y yo, como equipo de salud protegido, con equipo de protección personal, todo eso, para que a usted no le dé miedo, porque yo voy a ir súper protegida, ¿cierto? Y le voy a hacer el examen. Y listo, y le hago el examen, entonces vencemos el miedo, porque tú ponte a convencer a la gente que se le quite el miedo. No hay manera, no hay manera. Entonces, lo que hacemos los epidemiólogos es trabajar con la gente en la solución de los problemas. No solo identificar el problema, sino que el problema se identifica para mejorarlo y para salir de esta epidemia de alguna manera, porque si yo le hago el examen en la casa a esa señora y le aviso al otro día, sabe que está positiva, esa familia va a tomar una conducta preventiva totalmente distinta a que si no tuviera el examen que le diga que está positivo. ¿Te das cuenta? No salen más, por lo menos 14 días no van al supermercado, no van a ninguna parte, porque yo creo en la honestidad de las personas, que ellos no quieren contagiar a otros. El problema es que ellos no saben que están positivos. Y allí es donde estamos cayendo en el círculo vicioso de que no se acaban los casos, porque como no queremos ir al hospital, se vuelve, te das cuenta, un círculo vicioso. No voy al hospital, pero estoy positiva, entonces salgo igual al supermercado y ando igual respirando y contagiando a los demás. No sé, eso es lo que pasa. Se llama miedo, Carola. Entonces, no es, o sea, por un lado está el rol del mensaje, ¿cierto? Indicar esto, pero hay otras condicionantes, porque efectivamente yo concuerdo contigo que hay un tema de miedo, de no querer, ¿cierto?, exponerse, y por otro lado, digámoslo, el examen también tiene su costo. Si uno dice, bueno, que voy a ir a la salud privada para hacérmelo de forma particular, no es un examen barato. Y segundo, tampoco es que te lo hagan porque tú vas y golpeas la puerta. Tiene que haber cierta sintomatología asociada, ¿cierto? Y te lo comento porque he estado en situaciones similares con familiares en el sur y claro, lo primero que tú dices es, chuta, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? Empiezas a tener una serie de dudas, ¿no? Como familia, porque no sabes cuál es el mejor comportamiento, si salir e ir a un centro y en ese paso contagiar a personas o quedarte en tu casa y esperar a ver si es que en realidad era o no era coronavirus. Entonces aquí uno de los auditores y telespectadores pregunta eso, ¿cuándo llamar a un médico? ¿Cuándo yo efectivamente tomo esta decisión de decir, ok, parece que sí, parece que tengo 2 de estos síntomas de manera persistente o más de 2, llamo al médico, voy al centro de salud, ¿está funcionando el Salud Responde realmente? Sí, mira, el Salud Responde te va a decir, si tú tienes los síntomas que yo mencioné, tienes que tener 2 de esos para poder ser un caso sospechoso. Y el caso sospechoso tiene indicación de toma de PCR. Entonces te van a decir, vaya a su centro de salud más cercano. Y ahí es donde está el que no va, ¿cierto? ¿Ya? Pero
te van a indicar que vaya al centro de salud. Entonces, teniendo 2 de los síntomas, deberías de hacerte el examen. Ahora, ¿por qué? Porque el problema es el porcentaje que se agrava. Porque tenemos un 20% de los que se enferman, de 100, un 20% van a caer al hospital. O sea, se van a agravar. No es que van a pasar ahí en la cuarentena en su pieza mirando Netflix, ¿cierto? O mirando tele. No, un 20% se va a agravar. Entonces, ese 20% tenemos que ojalá pensar que no va a ser mi familia. Entonces yo le hago el examen antes para saber si está positivo, porque si está positivo, yo pongo alertas en la familia y digo, si mi mamá, que es hipertensa y más encima ahora tiene coronavirus, yo la observo con otros ojos durante los 14 días, ¿cierto? Por ejemplo, si ella empieza a ponerse los deditos morados o sus labios morados, inmediatamente me la llevo porque ella lo más probable es que va a entrar a ventilador mecánico, porque es un signo de gravedad del estado del coronavirus, ¿ya? Porque significa que tu cuerpo ya no, el pulmón no da para oxigenar todo el organismo, entonces empieza a disminuir la cantidad de oxígeno y la disminuye en los dedos y en los labios, en las partes más periféricas. Por lo tanto, esa familia no es igual pensar que tiene o no coronavirus la mamá. Tienes que hacerle el examen, ¿te das cuenta? Segundo síntoma, supongamos que ella está durmiendo y despierta en la mañana súper desorbitada, así miraba al techo, no sabe dónde está. ¿Y dónde estoy? ¿Con quién estoy? Ese otro signo de gravedad del coronavirus, un signo muy grave, porque si tú estás desorientado, significa que el daño ya llegó a nivel neurológico. Entonces, el virus te puede causar ese tipo de daño. Otro signo de gravedad importante es que la persona se despierta y le cuesta, ¿no es cierto?, despertar, como que no quiere despertar, tú lo vas y lo mueves y no se quiere despertar. Entonces, ese otro signo porque significa que su organismo no tiene oxígeno y por eso es que no está teniendo reacciones ni reflejos, claro, ¿ya? Y otro síntoma importante de gravedad es que la persona, ¿cierto?, empieza a elucubrar cosas que uno no entiende muy bien lo que está hablando, o le cuesta modular, o fíjate que no es que le suba la presión arterial, a un hipertenso con el coronavirus le baja, bajo 100, así súper baja, ¿ya? Y el otro signo de gravedad es que empieza a respirar muy rápido. Sin que sea fuerte, pero fíjate que más de 20, lo normal es que uno respire 20 veces en un minuto. Si tu mamá respira 25 veces en un minuto, ese es un signo de gravedad del coronavirus, porque está respirando más veces de lo que debería, ¿ya? Y ahora, los que tengan saturómetro, que es un aparatito que le ponen en el dedito aquí a la mamá, ¿cierto? Usted le pone el dedito y marca, tiene que el signo de gravedad del coronavirus es que el saturómetro marque menos de 94. ¿Ya? Entonces, viste, ya les di varios tips de gravedad. Entonces, claro, uno puede vivir el coronavirus en la familia, en la casa, sin hacerle el examen y todo eso, pero el problema es los que se te van a agravar, que es distinto saber que está positivo y que yo observo estos signos y obviamente la tengo que llevar inmediatamente porque ella antes de 12 horas va a caer a un ventilador mecánico. Porque hay un 5% del 20% que se hospitaliza que necesita un respirador mecánico. La dificultad es que después del ventilador mecánico está comprobado en todo el mundo, más o menos, casi el 50% no sale vivo del ventilador mecánico. Entonces, no es por asustarlos, porque yo como epidemióloga, ¿cierto?, tengo que decirle lo que pasa en la realidad. Y eso es lo que pasa, que hay personas que se agravan muchísimo. Incluso ahora hay jóvenes que se agravan muchísimo, porque no sabían que tenían leucemia, ponte tú, y con el coronavirus se le descubren todas las enfermedades que tenían ocultas. Entonces, hay que tomar con seriedad este virus, y si usted tiene síntomas, debería por lo menos ir al consultorio con mascarilla, como sea, ¿no es cierto?, bien protegido nomás, manteniéndose siempre alejado del resto de la gente a que le hagan el examen. Esa es mi opinión. Mira, Maximiliano Jiménez
bueno, felicita la iniciativa de esta conversación y hace una pregunta, pero también hace un comentario atingente a lo que estás narrando ahora. Y que es que el comportamiento es bien distinto de uno a otro. Entonces él dice que tiene el caso cercano de un amigo que sobrevivió al COVID-19 en Santiago, pero que los síntomas se le agudizaron de un momento a otro. Es como iba todo bien y en cosas de horas, de noche a la Ahora, mañana, dice él, se sintió agitado y entonces tuvo que ingresar al servicio de urgencia. así Esto es. es así, ¿cierto? Es así. Es como, Te agrava, es te bien, puede agravar. Es como la meningitis. En 12 horas te puede hasta eliminar por completo. Porque el virus, él va aumentando en tamaño, en cantidad. Entonces llega un momento que ya no da más tu cuerpo con la cantidad de virus que tiene. Entonces tu sistema reacciona completamente. Es como un estallido de inflamaciones por todos lados. Y eso es lo que te agrava. Y te agrava en 12 horas. Paola, bueno, ya nos va quedando poco tiempo, pero una de las iniciativas recientes, ¿cierto?, que la universidad está poniendo en marcha tiene que ver con un curso, un MOOC, decimos nosotros, ¿cierto?, un curso masivo, abierto, online y gratuito para la comunidad, abierto a los equipos de salud, pero a toda la comunidad, que es lo más interesante y por lo cual estamos anunciándolo a través de esta vía, para hacer en el fondo el manejo, ¿cierto?, de la trazabilidad del COVID, pero no solo desde la mirada de los equipos de salud, que a contar del 3 de julio, ¿cierto?, tienen esta responsabilidad a nivel local, sino que también en la familia. Tú estás detrás de esta iniciativa, eres la líder académica del programa. Cuéntanos de qué se trata y por qué uno de nosotros podría tomar este curso con toda la seguridad del mundo y sin sentir que se mete en un territorio que a lo mejor no le corresponde. Sí, mira, qué bueno que tú me presentes de esa manera el curso. Miren, lo que sucede es que en salud pública y en la epidemiología, nosotros estamos tan acostumbrados a resolver problemas epidemiológicos en la gente que sabemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer en este momento, ¿cierto? Es, primero, dar información y información que sea científica, que sea verdadera, que nadie pueda cuestionarla porque no es que no hayan estudios, sino que todo lo que nosotros vamos a hablar en ese curso tiene un respaldo científico, ¿ya? Y yo antes de preparar el curso tuve que hacer un curso en la Universidad de Johns Hopkins, ¿cierto? Donde una epidemióloga nos formó y nos dijo ya, la primera clase tiene que ser sobre el virus, la segunda sobre cómo se transmite el virus, la tercera tiene que ser cómo está en el aire o no está en el aire, o sea, todas estas preguntas que uno se hace, ¿cierto? Pero con respaldo científico. La tercera clase tiene que ser sobre los factores de riesgo. Lo que yo le acabo de decir, en el curso están escritos los signos de gravedad de un paciente que tú tienes que llevar al hospital o no tienes que llevarlo al hospital. Entonces, todas esas dudas que tiene la población y que no las conoce, porque son más dentro del sector salud, ¿cierto? Porque el curso va orientado a los equipos de salud, pero una persona que esté preocupada por su mamá, por su papá y quiere saber qué va a hacer si es que se llega a contagiar el de coronavirus, puede tomar este curso porque lo hicimos muy simple, ¿ya? Después hay una etapa del curso que es el módulo 2, que habla específicamente de esto de qué es el caso, qué es el contacto, cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena. Te das cuenta que a uno cree que son lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros hacer en la casa, ¿no es cierto?, la diferencia entre los que se contagiaron y los que no se contagiaron? Entonces, es súper bonito ese módulo porque es muy técnico, pero las personas comunes y corrientes lo van a entender, porque lo hicimos de una manera muy simple, con dibujitos y todo como corresponde, ¿cierto? Para entenderlo. Y además las clases son de 7 minutos. Usted pincha y ve un video donde yo estoy hablando, o la profesora Hanna, ¿ya? Va a estar hablando por 7 minutos nomás. No se va a aburrir porque son 7 minutos cortitos y puede verlo en la noche, a cualquier hora, porque va a estar en una plataforma a distancia. Entonces usted entra a la plataforma y a las 2 de la mañana, si no puede dormir, mira una clase, supongamos que quiere mirar la clase de qué hay que alimentarse, cómo hay que alimentarse si yo tengo coronavirus. Es una cuestión que quizás no sabe, pero tiene un amigo que tiene coronavirus y tú le dices, oye, ¿sabes que no tienes que comer
yogur con lactosa, porque ahí en la clase del coronavirus nos dijeron que no había que comer eso, ¿ya? Entonces, muy entretenido el curso y tiene un componente ético también, 3 clases de ética en pandemia, porque no hablamos mucho de estos temas, pero es súper importante saber cuál es el equilibrio entre el derecho individual que tiene la persona y el derecho del colectivo. O sea, ¿por qué yo ahora tengo que usar mascarilla si a mí esa cuestión no me gusta, me marca aquí, me veo fea, ¿cierto? Etcétera. ¿Por qué tengo que usarlo? Entonces, esas las hizo la profesora Hanna, que ella es una experta en bioética de la universidad. Es clase. Y el último módulo, no, el cuarto módulo tiene que ver con comunicación efectiva. ¿Cómo usted debería de hablarle a su mamita si es que ella está positiva? Porque no le puedes hablar así de golpe, oye, tú tenés el virus. No, po. Hay maneras de comunicar efectivamente cuando uno tiene una enfermedad como esta. Entonces, en esa parte, en ese módulo, yo les enseño qué palabras ocupar, qué preguntas hacer, qué no preguntar, cuándo quedarse callado, la escucha activa, ¿cierto? Resolver todas las dudas que tenga la mamá primero y después tú hacerle preguntas, etcétera. O sea, la idea es que ese módulo está hecho como para las relaciones humanas de las familias que tienen enfermo en la casa, ¿ya? Porque se trastorna todo eso. Entonces, en una situación de emergencia uno tiene que saber de expertos qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Eso lo enseñamos en ese módulo, es muy bonito. Y el último módulo es práctico. ¿Cómo es el lavado de manos? ¿Cierto? Todos los pasos, cómo hay que preparar la solución desinfectante. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Desinfectar o sanitizar? ¿Cuál es la diferencia entre el sanitizador y el cloro? Etcétera. O sea, toda esa parte más práctica de limpio el celular, ¿con qué lo limpio? ¿Lo limpio con cloro o con alcohol? Todo eso lo enseñamos en el último módulo. Es un curso muy didáctico y que nosotros lo quisimos hacer como Universidad de La Serena porque pensamos que en este momento nuestra ciudadanía está sufriendo, pero principalmente están sufriendo las familias que tienen enfermos. Entonces está hecho para que lo vea la abuelita, el hijo, el nieto, ¿cierto? Uno al menos de la familia que lo vea y que lo haga, y además los días viernes de 2:30 a 4 de la tarde, todos los viernes, los que se inscriban en el curso van a tener posibilidades de hacerme preguntas a mí. Como en este streaming, ¿cierto? Yo voy a estar ahí y van a estar las 5 otras profesoras, que es la Marcela Gatica, que es experta en PCR y exámenes, ¿cierto? En inmunología, la doctora Hanna, que ve la parte ética, y 2 enfermeras más, que es la señorita Lídice y la Alexandra, que ven la parte de enfermería, del cuidado de enfermería de los enfermos con coronavirus, ¿cierto? Y una doctora que estamos tratando también de que nos haga una clase. Entonces vamos a estar las 5 profesoras conectados en un Zoom con todos los que se inscriban en el curso y todos van a poder hacer preguntas. ¿Cuánto dura el curso? Indefinido. Que se Es acabe la importante pandemia. que sepan que el curso, por su modalidad, ¿cierto?, va a tener la inscripción permanentemente abierta. Suena un poco raro, pero es para decirles que en el fondo, si no se enganchan con el curso de mañana y con el streaming de mañana viernes, lo pueden hacer la próxima semana porque técnicamente tiene clases asincrónicas, es decir, en lenguaje coloquial yo digo on demand, va a estar el curso ahí en la plataforma, colgado, y uno lo puede ver a cualquier hora, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, teniendo acceso a internet. Y Exacto. esta clase sincrónica, ¿cierto? Que es los días viernes a las 2:30 de la tarde, si no me equivoco, no me falla la memoria, Sí, 2:30. van a estar, ¿cierto? Para básicamente profundizar en los temas y hacer las consultas que a uno le queden luego de exponerse a estos videos. Así es que están todos cordialmente invitados, decirles que la forma de entrar es a través de userena.cl y particularmente de nuestra plataforma de educación a distancia, ¿cierto? Le vamos a mandar un saludo ahí a los colegas de la oficina de educación a distancia, que desarrollan, ¿cierto?, informáticamente estos cursos. Estamos en mooc.userena.digital. Ahí está toda la oferta de cursos de la Oficina de Educación a Distancia y en uno de los destacados, este curso en particular que partió en realidad, ya está disponible a contar del 20 de julio y que mañana tiene su primer streaming online. Así que los invitamos a todos y Paola, por supuesto, agradecerte el tiempo que has tenido, la disposición que has tenido nuevamente.
Y quiero saludar a quienes nos dejaron comentarios y preguntas, porque no alcanzamos a hacerlas todas, pero quiero saludar, por ejemplo, a Maximiliano, a Marcela Gatica, que tú ya la nombraste, a Claudia Elizabeth Barraza, que te felicita y te agradece la información, a Sergio Ortega, que dice que es excelente ver y escuchar informaciones que nos atañen como región, que es un poco el foco que estamos desarrollando, ¿cierto? Y como comuna en particular, a Gabriela Pérez, que también te extiende los saludos, a la profesora Salas y dice si, esta pregunta te la voy a hacer así a último minuto, dice, si hay indicadores que no se han realizado, que es la primera parte de la conversación, de quién es la responsabilidad de que no se hayan hecho y qué es lo que podemos hacer, ¿cierto?, para revertir esta situación. A Francisco López, que también ya lo habíamos saludado, y a Luisa Meneses, que felicita a la universidad por esta charla muy instructiva, y saludos a nuestra doctora. La dirección de dónde encontrar el curso la dejamos ahí en los cajoncitos que están abajito del canal de YouTube. Y entonces te dejo, Paola, con esta última respuesta para la profesora, o no sé si es profesora, para Gabriela Pérez Sapiain. ¿Por Sí. qué no se han realizado algunos indicadores y de quién es la responsabilidad? Sí, mira, antes de pasar a eso, porque decirle que el curso igual va a tener una constancia porque dura 20 horas en teoría y vamos a entregar una constancia para el que lo necesite para su trabajo, que después diga, yo hice el curso de coronavirus, entonces estoy más preparada que mi otro compañero, ¿ya? Entonces es bueno saber que va a tener una constancia firmada por la decana de la facultad y por mí. Y respondiendo a la pregunta, mira, la responsabilidad de la información, del análisis de información epidemiológico, obviamente está en la unidad de epidemiología de la Seremi de Salud. Ahí es donde se generan los indicadores. Entonces, ese es como el organismo responsable de la salud de la población en este momento en toda la región, ¿ya? La salud pública es un departamento de la Seremía de Salud y dentro del Departamento de Salud Pública está la unidad de epidemiología. Y allí es donde se tienen que generar los indicadores. Eso para clarificar y para entregarle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, el conocimiento de dónde tiene que usted ver, ¿no es cierto?, que estén funcionando no las cosas. Ahora, yo no puedo decirle más, pero le tengo que decir, dada la pregunta que usted me hizo, ¿cierto?, entregar la evidencia científica y técnica de dónde está la responsabilidad. Ahora, en esto de los análisis, ¿cómo lo mejoramos? Es muy fácil, pues hay que hacer análisis de datos, que es un poco lo que nosotros como universidad siempre hemos ofrecido, porque si yo entiendo que el equipo de epidemiología en la región quizás está en este momento preocupado de hacer trazabilidad de los casos, ¿cierto? Están ocupados en el terreno, por así decirlo. Se le llama terreno ir a las casas, tomar los exámenes, a eso se le llama terreno. Pero si no tienen ellos capacidad, podrían pasar la información confidencial, o sea, sin datos anónimos, sin datos de los individuos, ni tampoco los root, ni las direcciones, ni nada, pero los datos agregados anónimos a la Universidad de La Serena y nosotros hacer los análisis y podríamos generar la información. Eso es como una manera de poder solucionarlo. Pero eso debe nacer desde la seremía, ¿no es cierto?, y lograr estas alianzas con la Universidad de La Serena. Porque nosotros tenemos la competencia técnica para hacerlo también, nos hemos preparado y enseñamos de esto y además somos las personas acreditadas en este momento como epidemiólogos. Entonces, podríamos hacer ese trabajo, pero deben hacer, como te digo, de una mesa que lo pidan a nuestro rector de manera oficial. Así que eso, podríamos ayudar con eso, porque como la auditora nos pregunta también cómo lo solucionamos, ¿cierto? Esta es una vía de solución, que si no tienen gente, nos pidan a nosotros ayuda, pues nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque somos la universidad del Estado de la región y nos pagan los sueldos todos los chilenos. Y eso es importante, reconocerlo, que estamos al servicio de nuestra ciudadanía. Por eso hacemos estas charlas y tratamos también de servir a la población, dado que nuestro rol principal es un rol social. Eso, Carolina. Ya, Paola, ok, muchas gracias. Y bueno, yo quiero insistir desde la comunicación, insistirle a quienes nos están escuchándonos ahora o nos van a ver más tarde,
que tengamos atención a la información local. Hoy día los medios de comunicación local son altamente necesarios en la rutina diaria de todos nosotros, porque si solo nos quedamos con la cadena nacional del reporte nacional, vamos a creer que esto va a la baja, que está controlándose y que podemos ir retomando la normalidad en circunstancias que lo que hemos visto, lo que el análisis que tú nos has hecho en la primera parte del programa, esto no es así en esta región. Entonces, atender los medios locales, yo creo que es también una muy buena recomendación para entender dónde estamos situados, particularmente en la región de Coquimbo. Les dejamos un abrazo, invitados al próximo jueves con otro tema, con otra invitada, y bueno, esperemos que quienes están viviendo la enfermedad hoy día también puedan acceder, ¿cierto? Sus cuidadores puedan acceder a este curso al que los hemos invitado para que puedan llevar mejor la cuarentena o estos 14 o 15 días en que hay que estar en casita. Así que muchas gracias, Paola, muy buenas tardes. Y que estés muy bien. Ya, hasta luego. Chao, chao, chao.